Telefónica y le vamos a agradecer mucho el contacto a Federico del Carpio, coordinador de políticas educativas de Argentinos por la Educación, con quien vamos a charlar de un tema del que ya venimos hablando en la mañana de la radio. Ha sido agenda de este año 2025 que pasó, pero cuando viene con el dato concreto uno no deja de preguntarse de qué estamos hablando cuando hablamos de la caída de la matrícula escolar en la Argentina. El número es importante porque se habla de un 27% de caída. Pero para los detalles lo tenemos a este referente de Argentinos por la Educación, que se llama Federico del Carpio, y a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la comunicación. ¿Es tan importante el dato como suena cuando uno escucha ese 27%? Es súper impactante el dato y sí, realmente es muy importante porque, bueno, como vos decías, vienen hablando, supongo que vendrán hablando de cómo estamos transitando un proceso de cambios demográficos muy importante en la Argentina, en donde hay cada vez menos nacimientos por año. Es decir, veníamos de un panorama de 700.000 nacimientos por año y ahora nacen menos de 500.000 chicos por año. Es decir, este impacto que se viene viendo en los últimos 10 años y que lo empiezan a sentir los jardines de infantes, el nivel inicial, bueno, en 2030 está proyectado que repercuta fuertemente en el nivel primario. Y como bien decías, a nivel país, como promedio, se espera una caída del 27% de la matrícula del primario, lo que equivale a 1.200.000 estudiantes menos. Esto es una proyección hacia el 2030. Exacto, es una proyección que se hace con datos oficiales de la Dirección Nacional de Poblaciones, cruzado con el relevamiento anual de datos educativos, que es lo que llenan todas las escuelas cada año. Y esto, además, por supuesto, como se imaginarán, no es homogéneo para todas las provincias. De hecho, si les impacta el número promedio de Argentina, les digo que Chubut está un poco más alto, la caída es mayor, es más del 30% en el caso de Chubut, está entre las provincias que superan el 30% de la caída. Esto es para Chubut alrededor de 16.000 chicos menos en la primaria en unos años, y acá creo que el dato, más allá de lo impactante que es, sobre todo el informe que presentamos, que como decías al principio, tiene que ver con esto, la caída de la matrícula, es sobre todo una invitación a los gobiernos provinciales, que son quienes están a cargo y responsables de la educación de cada provincia, bueno, de tomar estos datos para empezar a planificar, bueno, cómo va a ser la educación de acá al 2030, porque ciertamente va a haber que tomar algunas medidas como para reordenar esta realidad que ya tenemos encima, porque falta muy poco para el 2030. Y acá la evidencia internacional ayuda con esto. Federico, estaba pensando que más allá, a ver, nos vamos a meter en qué significa también esto mirando hacia el futuro. De hecho, esta semana hubo reunión del Consejo Nacional Federal para pensar o seguir pensando una posible reforma educativa en la Argentina. Imagino que estos ítems están incluidos también en esta reflexión que se están haciendo desde los altos estamentos de la educación en nuestro país, pero voy un poquito más atrás y pienso, mencionabas la natalidad, la baja de natalidad como uno de los motivos y factores que influyen en la matrícula. ¿Hay otros? Bueno, que claramente este es el principal. Digo, acá no estamos, en el informe por lo menos no indagamos acerca de las causas. Digo, tiene que ver particularmente con esto, con la baja de los nacimientos. No, digo, voy a despejar acá dudas. Esto no tiene nada que ver con padres que no quieran inscribir a sus hijos a las escuelas o chicos que abandonan las escuelas. Esto es exclusivamente, como señalamos en el informe, este dato proyectado es por datos demográficos, digo, para también generar, si esto genera cierta incertidumbre por otras cuestiones, tiene que ver con datos demográficos que esto no le resta para nada importancia, sino al contrario, eso, como decía antes, una invitación a planificar el sistema educativo justamente para identificar cómo aprovechar mejor los recursos que hoy están disponibles de una manera más eficiente, cuando sabemos que esto se nos viene encima. Y acá, las invitaciones que esperamos que también que las jurisdicciones estén haciendo tienen que ver, con un lado,
cómo pensar la reorganización de la oferta, es decir, cómo vamos a pensar, digo, las aulas que tenemos, las escuelas que tenemos, cómo también pensar los cargos docentes, porque si hay menos alumnos, bueno, ¿qué hacemos con los docentes? ¿Mantenemos que haya menos alumnos por cada docente o mantenemos el número parecido como tenemos hoy y pensamos qué hacer con esos otros docentes que empiezan a estar disponibles para el sistema, ¿no? Y acá la evidencia internacional ayuda muchísimo para pensar, y eso es lo que venimos a traer en este informe, porque imagínense que Europa ya viene transitando también un periodo de descenso demográfico, y Latinoamérica en este momento está transitando por lo mismo que nosotros. Entonces, hay también evidencia ya formada acerca de qué cosas funcionan. Y lo que más funciona, digo, por un lado tiene que ver con, si tenemos una escuela donde tenemos un segundo grado A y un segundo grado B, con 5 alumnos cada uno, bueno, lo más inteligente es unir a ambos cursos y tener un único curso de 10 alumnos, ¿no? Bueno, la cuestión es qué hacemos con ese docente. Y acá aparecen, por un lado, los temores, pero la evidencia señala que lo mejor que se puede hacer es o que haga pareja pedagógica con ese otro docente, es decir, es mucho mejor tener a 2 docentes juntos con un grupo de 10 que tener a 2 docentes separados con un grupo de 5 cada uno. Es mejor que se ayuden entre sí los docentes como pareja pedagógica, ya sea para planificar, corregir, pensar actividades, o bien tener a ese docente en programas de tutoría que ayuden justamente a fortalecer los aprendizajes de aquellos chicos que tienen más dificultades. Que sabemos que en Argentina hay un montón de dificultades de aprendizaje, tanto en comprensión lectora desde los primeros años, como en matemática también más adelante. Es decir, hay un montón de cosas para hacer que hay que pensarlas desde ya en todos los sistemas educativos. Estamos conversando con Federico del Carpio, coordinador de políticas educativas de Argentina por la Educación, y yo imaginaba ese escenario que planteaste recién, Federico. En realidad no sé cuánto tiempo llevará en cada una de las jurisdicciones para llegar a escenarios como el de un aula con 5 alumnos. En realidad lo que por ahora se va viendo es que la condición, por lo menos lo que uno entiende en las provincias, es aulas superpobladas, aulas de más de 30 alumnos, a veces docentes que se tienen que hacer cargo de digamos, aulas numerosas, y que no sé cuánto tiempo tendrá que pasar para que ese número de 30, por ejemplo, baje a 5, ¿no? Entonces, y la tentación que podría darse en algunas con algunos planes económicos vinculadas con cualquier situación es recomendable para reducir personal y achicar, porque otra de las decisiones que a veces se toma es la de directamente cerrar, que puede llegar a pasar con jardines, ¿no? O puede estar empezando a pasar en algunas provincias con jardines, que de repente, ante no haber matrícula, en lugar de plantear, ver cómo maximizamos los recursos que tenemos, directamente se cierra el jardín y ya directamente ese recurso o esa opción o esa oferta ya deja de estar. Me parece que hay que sopesar mucho las distintas variables para ir tomando las decisiones a futuro. Muchísimo. Como bien decís, esto tiene que ser una mirada quirúrgica de cada uno de los territorios. No se puede hacer de manera totalmente de una, como diciendo, como si fuera todo homogéneo, porque no lo es. Hay que ir pensando situación por situación, viendo este tipo de análisis, como te decía recién, de tal vez 2 aulas en la misma escuela que tienen pocos alumnos, ver cómo cambian. Pero vos decías un dato de aulas superpobladas, y por supuesto que si tenemos una aula superpoblada, bueno, enhorabuena que sea con menos alumnos, para poder gestionar mejor la clase desde el lado del docente. Pero lo cierto es que en Argentina, si pensamos en la cantidad de docentes que tenemos y la cantidad de alumnos que tenemos, y vemos cómo están configuradas las aulas que tienen más de 25 alumnos en promedio en el país son alrededor del 45%. Es decir, casi la mitad de las aulas tienen hoy más de 25 alumnos. Con estas proyecciones, en el 2030, las aulas que tengan más de 25 alumnos van a ser apenas el 4%. Es decir, el cambio es muy fuerte. Es drástico, Yo claro. entiendo es drástico. Yo entiendo estas preocupaciones que las tenemos todos, digo, como docente, lo digo también, digo, me encantaría tener un aula con 15 alumnos o 12 alumnos, 20 alumnos para poder gestionar mejor. Entonces, por supuesto que no estamos acá diciendo aquellas aulas que tienen tantos alumnos como decís. Lo que pasa es que va a cambiar tanto esto, se va a ver tan fuertemente, digo, que hay que empezar a planificar con mucha seriedad qué cosas se van a empezar a hacer. Y Federico,
concretamente, ¿ustedes sienten que, hablabas un poco, sabemos que la educación en nuestro país es federal, cada jurisdicción tiene sus propias normas, sus propias reglas, se responde a un gobierno nacional, pero digamos las provincias mantienen la independencia en cuanto a la definición de políticas educativas? ¿Ya se está viendo, ustedes desde Argentinos por la Educación van reconociendo provincias que, por ejemplo, hayan tomado esto y lo tengan en agenda? Mira, ciertamente en todas las áreas, y no solo de educación, es un tema que se está considerando, porque como podrán, pensar, y habrán hablado seguramente de algún otro programa, esto está impactando no solo en la educación, también impacta en la salud, en la seguridad social, tiene repercusiones muy amplias. Así que esto no escapa a ningún gobierno de estar pensando qué hacer. Por lo menos la preocupación, el clima para pensar estas cosas está instalado, de eso no caben dudas. Y ciertamente hay ya gobiernos que están pensando cómo hacer. Si están implementando algo, la verdad no tengo la certeza, no tengo el conocimiento. Acá la verdad que la intención del informe es traer aquellas opciones que la literatura académica internacional señala como más efectivas, más ventajosas. Y otra vez, no tiene que ver con esto, cerrar un jardín de infantes porque no tiene aulas, tiene que ver sobre todo con cómo reorganizamos los recursos que hoy tenemos para, sosteniendo la inversión que hoy hay en educación, que ojalá fuera más, nos encantaría, pero cómo sin cambiar los gastos, es decir, no pensando que van a achicar tampoco, cómo hacer mejor esos cambios para tener una mejor calidad educativa, ¿no? Eso es un poco el propósito de estas opciones que aparecen en el informe, que como te decía, tienen que ver con destinar a docentes como pareja pedagógica o como tutores de aquellos estudiantes con más dificultades, o incluso en escuelas que están cerrando aulas por falta de alumnos, concentrar alumnos en un turno, es decir, ir, por ejemplo, todos al turno mañana, si tienen doble turno, y empezar a hacer que esa escuela sea jornada completa, ¿no? Esa es también otra opción. Hay que ir pensando creativamente, pero otra vez, de manera quirúrgica, no se trata de pensar creativamente como una lluvia de ideas locas, sino realmente ir pensando situación por situación, escuela por escuela, teniendo en cuenta las particularidades, la idiosincrasia de cada provincia, cómo podemos hacer para que, sosteniendo la inversión, tengamos una mejor calidad educativa. Federico, te consulto, porque, y acá repasando un poco para la gente que por ahí recién se prende, hay un efecto dominó entonces en la baja de natalidad, que eso impacta en una proyección a la cantidad de niños que básicamente se van a escolarizar justamente por una cuestión de natalidad. Vos planteás, y perdón que te tutee, vos planteás que esto, y esto es sabido, es una cuestión global, ya es algo que se viene proyectando, de hecho la baja de natalidad desde hace una década por lo menos. Ahora vos hablas de estas opciones, de las más recomendadas según distintas fuentes académicas. Esto va a presentar un cambio drástico, se entiende, en la dinámica de enseñanza, porque entiendo que el ejercicio ideal por ahí es pensarlo en distrito por distrito o provincia por provincia, pero la realidad es que en un cambio tan drástico, con números tan abruptos como los que estás pasando, me da la sensación de que va a ser un cambio radical en el sistema educativo, básicamente. Lo es ciertamente, y lo peor que puede pasar es que no hagamos nada, que mantengamos las cosas como están, simplemente viendo cómo las aulas se hacen cada vez más chicas. Y esto incluso, acá como docente también lo digo, si llegamos a tener aulas como... acá descuento educación rural, que es un caso particular y no lo estamos considerando en esto, porque la educación rural, sabemos que tiene pocos alumnos, y está bien que sea así porque es la única manera de garantizar el derecho a la educación de esos chicos, ¿no? Acá estamos hablando de aulas en contextos urbanos, de alta densidad demográfica por ahora, pero que ciertamente hay muchas escuelas y muchos alumnos y se comparten ámbitos escolares. Pero quiero decir, acá como docente, incluso es problemático también tener una muy baja cantidad de alumnos. Imagínense si un docente con 5 alumnos, un día por X causa te falta 1, te faltan 2, ya tenés 3, no podés gestionar bien una dinámica escolar, no podés pensar incluso, desde acá hablando estrictamente desde lo pedagógico, también cómo es aquellos aprendizajes entre pares,
que son súper importantes, porque el alumno no solo aprende de lo que el docente expone o dice, sino también de la convivencia democrática. La democracia se aprende también en la escuela, conviviendo con otros compañeros. Entonces, trae un montón de problemáticas, por eso no es bueno tener aulas tan pequeñas, sino cómo pensamos utilizando otra vez los recursos que hoy tenemos disponibles, económicos, pero también físicos, de infraestructura, e incluso los docentes, para hacer de esta realidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina, lo mejor posible para tener una mejor calidad educativa. Federico, muchísimas gracias por este contacto con el U20. No, por favor, gracias a ustedes, a los oyentes interesados, los invito a leer el informe completo en argentinosporlaeducacion.org y a visitar nuestras redes sociales. Muchas gracias. El coordinador de políticas educativas de Argentinos por la Educación, Federico del Carpio.